Seguidamente, el licenciado el señor Ángel Sánchez Dueñas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Periodistas del Perú, procederá con el acto de inauguración de la primera convención macrorregional de Centros Federados del Sur, base de la Federación de Periodistas del Perú. Colega periodista Víctor Uriola Ani, decano del Colegio Departamental de Periodistas de Tacna. Colega Julio César Uchazara, presidente del Centro Federado de Periodistas de Tacna. Señor alcalde Luis Picona, del distrito de Ticaco, de la provincia de Tarata. Señor Juan Ramos, alcalde de Calama. Dirigentes, colega Oscar Lechuga, secretario general, colega Adolfo Becerra, colega Bárbara Méndez, colega César Carpio, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, presidentes de las bases que se encuentran presentes, delegados y amigos, invitados especiales que se encuentran en este momento trascendental para nuestra institución, la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, que a raíz de esta nueva gestión que le está dando una nueva visión a la Federación de Periodistas del Perú y principalmente recogiendo los postulados por los cuales nuestra institución fue fundada el 18 de julio de 1950 y que se fundó justamente a 10 días de la asunción al mando del gobierno de la dictadura del general Odría en la segunda fase, y en esta oportunidad bajo una falsa careta de demócrata. Es así como nace la Federación de Periodistas del Perú, para enfrentar a la dictadura y defender no solamente la libertad de expresión, sino principalmente defender a la democracia. Esos objetivos por los cuales nuestros fundadores nos trazaron, nosotros actualmente, este nuevo equipo de periodistas y los jóvenes que se están integrando a nuestra institución, estamos comprometidos al fortalecimiento de la democracia y a la defensa irrestricta de la libertad de expresión, que es el fin, que es la base de la libertad de prensa. No puede existir libertad de prensa si no existe libertad de expresión y si no hay democracia en el país. Actualmente en el Perú estamos viviendo una democracia, pero siempre tenemos que estar atentos y tenemos que estar alertas a amenazas que muchas veces se pretende acallar no solamente a los periodistas y a los medios de comunicación, sino también en algunos casos se pretende acallar a la propia población. Es lamentable que en la actualidad existan proyectos avesados como el que se pretendió instituir a comienzos del año 2013 con esa famosa ley del negacionismo, en el cual se pretendió no solamente sancionar a los periodistas, sino también inhabilitar a los medios de comunicación que trataran temas del terrorismo, mientras que al autor del delito se le aplicaba la pena de entre 6 a 8 años, al periodista que difundía las informaciones sobre actos de terrorismo, la pena iba a ser entre 8 a 12 años y 365 días de inhabilitación al medio de comunicación que fuese difundido. La Federación de Periodistas del Perú se puso en pie para enfrentar este proyecto en el cual se pretendió encarcelar a los hombres de prensa. Es así que se hicieron movilizaciones en la capital, en el cual fuimos directamente hasta el Congreso y logramos detener ese proyecto que en la actualidad en varias oportunidades han tratado de agendarlo, y lo lamentable de esto es que ese proyecto fue presentado por el Ejecutivo. En ese entonces el primer ministro, que era Jiménez Mayor,
lo presentó al Congreso de la República y fue aprobado en 2 instancias en las comisiones, con un dictamen conjunto de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Justicia. Hasta el momento ese proyecto no termina de encarpetarse, por lo cual nosotros tenemos que estar permanentemente alertas para evitar justamente, no solamente el debate por ser completamente inconstitucional y por atentar contra la libertad de prensa, sino porque es un proyecto que ya, inclusive en Europa, ha sido ya derogada muchas leyes en el cual se trataba de sentenciar a los periodistas sobre este tipo de manejos de la información. Estimados colegas, los periodistas tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad. El periodista y el comunicador social es como aquel notario público que está certificando que la documentación que se suscribe entre las partes, las firmas que los contienen, son reales a las personas que están involucradas en esos documentos. Al igual, el comunicador social, el periodista, tiene que certificar que la información que sale a través de su medio de comunicación no solamente es certero, sino principalmente que es verdadero. Para eso se tiene que hacer de las debidas contrastaciones de la información para poder certificar que esa información que sale a través de nuestros medios de comunicación es de contenido verdadero. Y esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad es una responsabilidad muy grande, porque la libertad de prensa es una libertad que lamentablemente es en cierta forma limitada para acceder a toda la sociedad en general. La sociedad, los 30 millones de habitantes que existen en el país y en el Perú, no todos pueden alzar su voz al mismo tiempo, porque al hacerlo no nos podríamos entender y no llegaría la comunicación en forma efectiva. Es por eso que se tiene que usar y canalizarlo a través de los medios de comunicación y principalmente a través de las organizaciones de base como la nuestra, porque son las organizaciones de base como la Federación de Periodistas del Perú, que debidamente representadas y articuladas tienen que canalizar las demandas de la población hacia nuestras autoridades, porque es el nexo entre las autoridades del pueblo, las organizaciones de base. Y es por eso que la Federación de Periodistas del Perú se encuentra en una etapa de fortalecimiento institucional para a su vez lograr una vez ese fortalecimiento en la articulación del resto de las organizaciones y velar sobre todo que aquellos que se encuentran al frente de estas instituciones que representan a la población sean las personas más idóneas y no llegar a esa intransigencia dirigencial que tuvimos en la década de los 80 y parte de los 90, que el único objetivo que pretendían estos malos dirigentes era simplemente debilitar y atacar al sistema. El objetivo principal que tiene la Federación de Periodistas del Perú es contribuir al desarrollo nacional y contribuir en el fortalecimiento de la democracia y de hacer que esta democracia tenga un ejercicio real, que tenga un ejercicio verdadero y sobre todo participativo, porque si no hay la participación de la sociedad en el desarrollo nacional, no se podría hablar realmente de una democracia. Actualmente tenemos en el país cerca de 60 centros federados y nuestra intención es que en las diferentes provincias del país se instituya un centro federado que represente a los periodistas y que represente a los verdaderos hombres de prensa que están ejerciendo la profesión. Tenemos que velar también y tratar de extirpar aquellos malos comunicadores que se ponen al frente de los medios de comunicación, muchas veces en los espacios informativos, únicamente con proyectos personales o con proyectos económicos o en el peor de los casos, proyectos políticos. Lamentablemente,
existe esa famosa ley Torres Lara, que es la cuña principal para el verdadero ejercicio profesional del periodismo. Y estamos haciendo los esfuerzos correspondientes para poderlas derogar. Y en ese campo tenemos que estar unidos principalmente con el colegio profesional, que es nuestro ente ontológico y el que tiene que estar velando verdaderamente por que se cumpla la ética profesional y lograr en este caso para los periodistas prácticos la profesionalización, como se está haciendo ya en diferentes regiones del país. La Federación de Periodistas del Perú está firmando convenios con universidades para lograr la profesionalización de los periodistas prácticos y de esta forma hacer un corte y evitar que sigan ingresando improvisados a hacer mal uso de estas importantes herramientas comunicacionales como son los medios de comunicación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo señalar aquellos malos elementos que están usufructuando la profesión de periodista, y tenemos que ser firmes en ese sentido y poner barreras. Yo creo que ya es el momento de tomar acciones conjuntas y de presentar proyectos de leyes que lamentablemente ya se presentaron, pero han sido encarpetados en el Congreso de la República, porque los intereses políticos y muchas veces por mezquindad de las autoridades. En ese sentido, tenemos que hacer una alianza, la Federación de Periodistas del Perú y las organizaciones y nuestras autoridades, para poder sensibilizar a toda la clase política, porque está en manos del Congreso poder revertir esa ley y lograr nuevamente la obligatoriedad de la colegiatura, para de esa forma poder sancionar a aquellos malos elementos que estén reñidos con la ética y que estén reñidos y que tengan actos judiciales, porque así como a los abogados, a los ingenieros que se les habilita a través de su colegio profesional para poder ejercer la profesión, de igual forma se tiene que hacer en el caso de los periodistas, y principalmente en el caso de los periodistas, porque a través de los medios de comunicación es que realmente la población puede tener una formación y una corriente de opinión de los acontecimientos nacionales y de la coyuntura en la cual está viviendo el país. La Federación de Periodistas del Perú, aquella otrora federación de los años 50, 60, 70, que con un solo pronunciamiento hacía rectificar al gobierno de turno en medidas equivocadas. A ese punto de quiebre estamos nuevamente la Federación en la rearticulación para lograr ubicarnos nuevamente en aquel sitial que jamás debió haber salido y que jamás debió haber dejado. Y ese sitial y ese fortalecimiento nos compete a cada uno de nosotros, y principalmente a los dirigentes nacionales y a los dirigentes de base, y conjuntamente con todos los periodistas que son integrantes de nuestra gloriosa federación. Y es así que podamos lograr que nuevamente la federación sea pues una institución debidamente fuerte y debidamente fortalecida y con las bases completamente cimentadas para poder enfrentar a los malos manejos que muchas veces se dan en diferentes niveles. Lamentablemente en la actualidad hay ciertos personajes que ingresan a la política no con la intención de servir a la sociedad, sino de servirse, y compete a los periodistas y a los medios de comunicación evidenciar quiénes son aquellos personajes, pero evidenciarlos con pruebas reales y no con pruebas superficiales que muchas veces, sin haberlas contrastado debidamente, se lancen al aire y sin haberlo comprobado. Y en ese sentido tenemos nosotros esa responsabilidad de hacer para que nuestra sociedad tenga pues realmente una democracia, y una democracia participativa. Estimados colegas, estas convenciones que se están realizando en el país, aprobadas por el Congreso Nacional, el 27 Congreso Nacional que se llevara el año 2012 en la ciudad de Sicuani y fuera clausurado en la ciudadela de Machu Picchu, vamos a cumplir lo que se ha aprobado de realizar las convenciones macrorregionales. Este año ya lo hemos hecho en el centro
Lo hemos hecho en Huancayo, lo hemos hecho en el norte, lo hemos hecho en la costa central y hoy en Tacna. Y cada una de estas convenciones han salido no solamente con los análisis de la coyuntura de la región, de la problemática de la región, sino principalmente con planteamientos de solución. Y esos planteamientos de soluciones que la Federación de Periodistas del Perú, a través de estas convenciones, han sido recogidas, y podemos decirlo con mucho orgullo, principalmente por el Presidente de la República, y que fueron anunciados en el discurso del 28 de julio, principalmente dos puntos que se trataron en Huancayo, que era la construcción de la carretera alterna a la carretera central y la construcción del tramo 2 del tren Macho, del tren de la carretera central. Y en el norte, que se trató y se analizó el tema de inseguridad ciudadana, donde planteamos que nuestros dirigentes acreditados por la Federación de Periodistas del Perú en sus diferentes regiones integren los comités de lucha contra la inseguridad ciudadana. Y los resultados y productos de ese acuerdo es que este día 3 de diciembre, miércoles 3 de diciembre, vamos a tener una reunión en nuestra sede de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, en la avenida Bancay, una reunión con un equipo de alto nivel del Ministerio del Interior, principalmente de la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, del CONACET, en el cual vamos a plasmar algunos lineamientos para la estrategia de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es así que la Federación de Periodistas del Perú, a través de estas convenciones, está logrando exitosamente una participación real y eficaz de los acuerdos que tomamos. No solamente quedan plasmados en el papel y difundidos en nuestros medios de comunicación y en nuestros centros federados, ya están teniendo resultados reales. Y es así, estoy plenamente seguro que esta convención del sur, que se realiza acá en Tacna, y vamos a concluir el día de mañana en Ticaco, vamos a salir con la gran declaración de Tacna. ¿Y por qué en Ticaco? Se preguntarán muchos. ¿Por qué irnos hasta tan lejos, a una hora y media de Tacna? Porque Ticaco fue el punto de la resistencia en la guerra con Chile, fue el bastión y el único territorio en el sur que no fue tomado por el ejército chileno, y mantuvo férrea resistencia hasta que los chilenos salieron de nuestro seno del patrio. Es así que la Federación de Periodistas del Perú está teniendo una participación en lugares históricos, en lugares en los cuales la sociedad y nuestro país ha demostrado pues grandes oportunidades, no solamente de desarrollo, sino principalmente que han tenido de principios básicos de defensa y de lucha de nuestro país. Nosotros esperamos que de este análisis que realicemos y que vamos a realizar, y vamos a analizar también el tema del conflicto del triángulo limítrofe, en el cual ya hemos hablado en algunas oportunidades, en otras visitas anteriores acá en la ciudad de Tacna, y estamos planteando justamente la construcción en este triángulo de un parque binacional que concluya con este conflicto. Y este planteamiento está basado en dos fundamentos principales: uno, el derecho a la paz, y el otro, la integración latinoamericana. Es así que podemos nosotros concluir este conflicto, porque también se lograría que se haga un desminado completo de ese territorio que actualmente se encuentra con este riesgo. Yo creo que en la actualidad, así como en el norte con Ecuador se logró el parque binacional con Ecuador, lo podemos lograr en esta oportunidad acá en el sur. Analicemos estos temas, analicemos y planteemos soluciones a los conflictos que puedan ocurrir. Bien, estimados colegas, tenemos una tarea muy ardua y una tarea muy importante, que a partir de hoy empezamos a trabajar, y el día de mañana tenemos que salir con la gran declaración de Tacna. A todos ustedes, saludarlos y felicitarlos por su presencia. Muchas gracias.
Colegas, damos por inaugurado esta primera convención macrorregional de centros federados del sur del país. Muchas gracias. De esta forma se procedió la inauguración de la primera convención macrorregional de la Federación de Periodistas del Perú, Bases del Sur, a cargo del señor Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Seguidamente vamos